En primer lugar, quiero hacer los agradecimientos correspondientes, en primerísimo lugar a nuestras invitadas y nuestros invitados, para quienes pido un aplauso. Constanza, la diputada, mi colega y compañera del bloque de Unión por la Patria, Constanza Alonso, Coti, para todos los amigos y compañeros. Coti fue de alguna manera la pionera, la que dio el puntapié inicial, la que a inicios de este año presentó el primer proyecto específico de de ludopatía y regulación de apuestas online, y a partir de ahí como que logramos romper una inercia y empezar esta historia de trabajo de lo que ha sido este año en la Cámara de Diputados. A Gonzalo Sanguinetti y a Carolina Di Palma, dos especialistas que tuvimos el gusto, el lujo, diría yo, a Gonzalo de conocerlo en las comisiones informativas. En el tratamiento del proyecto de ley se hicieron 4 comisiones informativas del plenario de comisiones y la flasheamos, básicamente, cuando te escuchamos. Y tuvimos oportunidad luego de escucharlo en otras ocasiones. Y a Carolina, que no tiene una presencia tan activa en las redes sociales, tuvimos la oportunidad de seguirla, de ver intervenciones de ella en YouTube y leer algunos trabajos, y les puedo asegurar que es un lujo tenerlos hoy acá. Así que muchísimas gracias a ustedes tres por estar acá. Gracias, como dije, también a las autoridades de la universidad. Gracias Matías Ibale, diputado de la provincia. Gracias a nuestros compañeros y amigos de los distintos bloques, de las distintas fuerzas, concejales de nuestra ciudad de Tandil, a la jefa distrital de educación y a todo su equipo que han estado trabajando con mucho compromiso con esto. Gracias, que estuve encontrándome en el ingreso, a los y sobre todo las pediatras. He visto varias pediatras que sé que estuvieron trabajando esto, que es desde ya una problemática y un tema también en sus consultorios, a miembros del Poder Judicial de nuestra ciudad, periodistas, comunicadores, papás, mamás que se han acercado, vecinos en general, y muy especialmente gracias a los chicos y chicas, a los jóvenes que, debo decir, voy a ser honesto, porque si empezamos mintiéndonos, en algún punto me da enorme alegría, pero quiero ser honesto con ustedes, me sorprende un poco la presencia de pibes y pibas tan importante hoy acá. Gracias a ustedes. Con ustedes es que tenemos que trabajar, ustedes nos tienen que ayudar. Acá convergen dos generaciones que traen 2 perspectivas distintas, 2 experiencias de vida distintas. Ustedes, los más pibes, los llamados nativos digitales, y los adultos, que somos migrantes digitales, que llegamos a esta dimensión de la vida, la dimensión digital, cuando ya habíamos formado nuestras herramientas, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Y son ustedes con sus perspectivas los que seguramente van a dar en la tecla para que vayamos encontrando juntos las salidas a estas problemáticas que son las que hoy nos convocan. Así que muchas gracias a todos los pibes y pibas que hoy acompañan. Nos encontramos hoy acá como resultado del producto de un trabajo de 7 meses en el Congreso de la Nación, con Coti y con otras compañeras y compañeros, diputadas y diputados de distintos bloques políticos del Congreso de la Nación, con los cuales a lo largo de estos 7 meses logramos construir el dictamen con abrumadora mayoría hace apenas 2 semanas atrás, que es lo que nos permite, y les cuento un anticipo, digamos, y es que ya es oficial, ya está convocado oficialmente el miércoles de la semana que viene, miércoles 27 a las 12 del mediodía, y un llamado a sesión especial del Congreso de la Nación específicamente para tratar la ley de prevención de la ciberludopatía y regulación de las apuestas online. Decía, producto de ese trabajo y del trabajo que en Tandil, que decidimos hacer en territorio con distintos actores, con distintos grados de responsabilidad, con quienes conformamos la mesa de abordaje, una mesa de laburo, no de encontrarnos para vernos las caras, sino de trabajo. Así lo hicimos en muchísimas escuelas de nuestra ciudad, a quienes además también agradezco que nos hayan abierto las puertas, y sobre todo los insumos que nos dieron esos encuentros con padres, con docentes, con alumnos, y entendíamos que había que de alguna manera cerrar este primer ciclo, este primer paso de un trabajo que por supuesto va a continuar con un encuentro con nuestra comunidad. El primer debate que nosotros atravesamos cuando empezamos a abocarnos a trabajar con esto, que saldamos muy favorablemente,
fue entender que no estábamos trabajando una ley de prevención de ciberludopatía y regulación de apuestas online para menores de edad. No solo la ley, que no estábamos trabajando, que no estábamos problematizando, que no estábamos abordando un problema de menores o un problema de jóvenes. Y esto no es menor, porque en ese enfoque, aunque muchas de las veces bien intencionado, hay una trampa, que es básicamente la de excluirnos a los adultos de la problemática, como si fuera, gracias Marcelo, Alicia, Diego, Dani, excluirnos de la problemática y dejarla como si fuera solo un problema de los jóvenes, que es un error además. En primer lugar, porque nuestros pibes y pibas son parte y producto, sobre todo, de una sociedad de la que forman parte, sociedad que fue modelada por nosotros los adultos, con lo cual escindir una generación de la otra ya sería un error muy grande, y sobre todo porque al excluirnos nos estamos privando y estamos obturando la posibilidad de adentrarnos en un asunto complejo que requiere de miradas más hondas y que requiere básicamente pensar en eso, para pensarnos en el problema, pensarnos con otros y entender que también es un problema nuestro. Yo en estos meses que fui involucrándome, fui haciéndome una pregunta que quiero compartirla con ustedes y les pido la mayor de las honestidades intelectuales para reflexionarla a la pregunta, que tiene que ver con cuántas veces en la última década y media, en los últimos 15 años, hemos parado la pelota para reflexionar críticamente, digo, no un día tener una idea de, che, estoy mucho con el celu, qué macana, no. ¿Cuántas veces hemos generado instancias de construcción, de pensamiento, reflexión y eventualmente acción en torno a esto, que atraviesa nuestras vidas de punta a punta, transversalmente en todos los sectores de la sociedad? Me refiero a la emergencia y la llegada a nuestras vidas de las nuevas tecnologías, de la dimensión digital, de las redes sociales, de los algoritmos, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Han sido verdaderamente pocas las instancias de construcción de ese pensamiento crítico, tal vez fuera de la academia, y me animaría a decir que hasta ahí, en la academia, donde hemos generado instancias de construcción de ese pensamiento en torno a algo que es ni más ni menos que el cambio y la transformación más profunda y acelerada que ha sufrido la humanidad entera en toda su historia. Ni más ni menos. A modo de ejemplo, como para que nos demos una idea, pensemos en esto. En los casi 300 millones de años que lleva de existencia el Homo sapiens sobre la Tierra, nosotros, en esos 300 millones de años, nunca pasamos tanto tiempo con un objeto, una herramienta, con algo en la mano. Tanto tiempo de nuestras vidas, y mucho menos mirándolo. Y entonces uno dice, ¿cómo es que esto no ocurrió antes? Y bueno, yo creo que precisamente una de las características de esta irrupción en nuestras vidas es que ha sido un avance tan dinámico y en algún punto avasallante y abrumador, inclusive que nos dejó como un poco hasta atontados, diría yo, ¿no? Como aquel que ve acontecer un evento que ocurre fuera de su voluntad, como un hecho de desarrollo inexorable que nos deja en la postura de meros espectadores y por ende no ingresamos en él para pensar críticamente, para reflexionar, para hallar alternativas, salidas, etc. Yo voy a intentar brevemente entonces abrir un poco la perspectiva de las apuestas online y la ciberludopatía, que es claramente la dimensión por donde el problema ha desbordado, y particularmente sí en nuestros pibes, entendiendo, como dije, que ya no es un tema de nuestros jóvenes, sino que es un tema de todos, por supuesto también en términos destacados de nuestros jóvenes, pero de todos. Tomar el tema de la ciberludopatía
como un disparador, como una excusa para ampliar la mirada, construir una mirada un tanto más panorámica sobre el contexto general en que se inscribe el problema, que tiene que ver con esta irrupción en nuestras vidas y esta transformación profunda y acelerada en el mundo de las nuevas tecnologías. Voy a intentar, me comprometí que iba a ser una intervención de 15 minutos la mía, y los que me conocen saben que para mí es un problema, eso es difícil para mí, pero esta vez estoy dispuesto a cumplir. Voy a intentar tocar muy brevemente seis tópicos, digamos, ¿no? Seis puntos que para mí pueden ser disparadores, no solo para hoy, digo, sino en adelante, de reflexiones, de debates, de discusiones, etc. El primero decía, para poner en contexto, que esto ocurre en el marco del sistema y la sociedad en la que vivimos. Una obviedad, ¿no? Bueno, que no es otro, ya sabemos, que el sistema capitalista y la sociedad de consumo. Bueno, bien, ese sistema y esa sociedad también en estos últimos 15 años viene sufriendo transformaciones aceleradísimas como tampoco habían ocurrido nunca. La más importante tal vez es el cambio en la ecuación de poder del capital global, con la emergencia en la cima, en el primer lugar, de las empresas tecnológicas, desplazando al resto de los sectores del capital global. ¿Cómo es que las tecnológicas llegan a ese lugar? Bueno, llegan a ese lugar principalmente, y este es otro de los cambios que ocurre en nuestra época, porque la principal mercancía transable hoy son los datos. ¿Los datos de quién? Nuestros. Los datos de miles de millones de habitantes de la Tierra, de nuestro planeta, que circulan en forma de información y son procesados por distintos algoritmos y mecanismos, y eso es lo de mayor valor en el mercado global. Ahora, para obtener esos datos, esa mercancía tan valiosa, necesitan dos cosas que convergen, que van juntas. Como se trata de nuestros datos, que nosotros terminamos ofreciendo, diría alegre y voluntariamente, o ingenuamente, como quieran llamarle, primero tienen que captar nuestra atención. Y a partir de ahí capturar nuestro tiempo. Y pasar cada vez más tiempo frente a nuestros dispositivos, que son la interfaz física entre nosotros y nuestra dimensión digital de la vida. Y así entonces esos datos empiezan a convertir un mercado donde se mercantiliza prácticamente toda nuestra vida, nuestras individualidades, nuestras identidades, nuestras subjetividades, nuestros modos de ver y pensar al mundo, nuestros modos de sentir, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestras frustraciones, incluso nuestra ira es volcada y construida. Una economía que está minando nuestras vidas a partir de la extracción de nuestros datos. El segundo punto, que también tiene que ver con un cambio significativo de la época, es el cambio en la relación con el dinero. El dinero, que siempre fue apenas un medio para acceder a un fin, que es la mercancía, la que fuere, bienes y servicios de todo tipo y color, y nuestra relación con él también está sufriendo un cambio importante. Estamos viviendo en una sociedad que tiene una relación tenemos una relación infantilizada con el dinero, casi mágica, sobre todo con los modos de concebir el cómo hacer dinero y el para qué. ¿Y el para qué? En un mundo con distribución regresiva del ingreso y con concentración inédita de la riqueza, con un deterioro progresivo de la estatalidad como igualadora de oportunidades y en general un deterioro de las condiciones de vida de los sectores mayoritarios de la población, donde el mundo del trabajo en términos tradicionales va dejando de ser el medio a partir del cual acceder a un horizonte de desarrollo y crecimiento, y con la pandemia, que viene a ser el acelerante, ¿no? Como en química, ¿no? Cuando se juntan varios elementos que por sí solos no producen ningún efecto, pero que cuando se los juntan o producen un efecto o aceleran un efecto. Bueno, la pandemia como el acelerante de esta tormenta perfecta que hace que estalle la noción de futuro, no solo ya porque trabajar, esforzarse durante años para crecer en un empleo empieza a ser dudoso que sea el medio para acceder a eso,
sino porque incluso hasta la propia muerte estuvo en nuestras vidas a la vuelta de la esquina. Y así estalla la noción de futuro y entramos a vivir en una idea de pleno presente que se repite en continuum, ¿no? Como un sinfín, como un loop permanente. Y entonces en ese contexto el dinero pasa a ser ya un fin en sí mismo y vemos cómo crecen como hongos después de la lluvia, bueno, las criptos, los telares de la abundancia, los esquemas Ponzi, los brokers de barrio, los coach e influencers financieros, muchas veces de 14, 15, 13 años, los OnlyFans, las apuestas online, etc. Ese es otro punto para pensar. El tercero tiene que ver con nuestro tiempo. Me quedan 6 minutos. Tiene que ver con el tiempo. Un tiempo que pareciera ser que tiene que ser, acá es un cachito que te voy a spoilear, Gonza, yo sé que vos tenés, es mucho más amplio, entonces un cachito, que tiene que ver con un tiempo que pareciera ser, que estamos arrastrados a que todo nuestro tiempo tiene que ser tiempo productivo, útil, monetizable, este término que apareció en la vida, ¿no? Claro, productivo, útil para otros. Y así vamos abandonando y resignando y perdiendo el más valioso de los tiempos, que es el tiempo improductivo, el tiempo del ocio, el tiempo de la creatividad, del tiempo de divagar, como decía Kush, el tiempo para estar sin más. Y muy especialmente el tiempo para estar con nosotros mismos y para estar con los otros. El tiempo de los amigos, el tiempo de los compañeros, el tiempo de nuestros viejos, de nuestros abuelos que todavía tienen tanto para contarnos y no estamos aprovechando. Y el tiempo de nuestros hijos, el tiempo de nuestros hijos. Estamos hablando de cuidar a nuestros pibes, que de alguna manera también es lo que nos trae hoy acá. Bien, el cuidado es una tarea relacional y las relaciones requieren tiempo. Y si hay un tiempo que tenemos que recuperar es el tiempo de la familia, el tiempo con nuestros hijos. Yo pensaba en la frase esa repetida hasta el hartazgo, porque además, por supuesto que algo de razón asiste en esto, ¿no? De cuántas veces hemos escuchado de sacar a los chicos de la esquina, sacar a los chicos de la calle, porque bueno, entendiendo que la calle, la esquina es como el lugar a donde se accede de manera más fácil a la violencia, al alcohol, a las drogas. Bueno, en relación a este tiempo también hay que pensar de alguna manera, tal vez no es simpático el modo en que lo digo, pero en sacar a los chicos de la habitación también. Y esta idea de creer que están seguros y cuidados nuestros hijos porque están en casa, bueno, hay que problematizarla también. El cuarto punto tiene que ver con el tiempo también, pero con el espacio y con nuestro cuerpo. Estamos asistiendo a un momento donde empiezan como a borrarse las fronteras espaciotemporales. Me pareciera, o empezamos a poder estar en 2 conversaciones a la vez, en 2 lugares a la vez, e incluso en 2 tiempos a la vez. Pero, ojo, acá hay una trampa muy importante. Lo que puede hacer eso, estar en 2 lugares a la vez, bueno, justo veo varios psicólogos, además de Gonza, que me deben estar mirando con cara de qué va a decir, pero es apenas nuestra conciencia, que está alojada en nuestro cerebro, en la corteza prefrontal. Pero no así nuestro cuerpo. Nosotros, los seres humanos, tenemos una imposibilidad física para estar en 2 conversaciones a la vez, en 2 lugares a la vez, ni que hablar en 2 tiempos a la vez, ¿no? Y solo la conciencia puede estar, pero no así el conocimiento y la experiencia que requieren del cuerpo situado. Como dice el filósofo argentino Miguel Benazayac, el cuerpo situado. Y la emergencia de este capitalismo de plataformas pareciera ser que empieza a poder prescindir poco a poco de nuestro cuerpo, de la experiencia de vida que proponen y estamos viviendo en la dimensión digital. Digamos, como que nuestros cuerpos poco a poco empiezan a ser menos invitados, menos parte de la historia, de la película. Y en eso también hay que pensar. Lo quinto y último, me quedan 3 minutos, no sé si alguien lo empezó a tomar, pero tiene que ver con lo que creo que es como el elemento, el aditivo, digamos, que este sistema
necesita, yo diría, como condición de posibilidad, y que es muy probablemente el dato de nuestra época, que es la soledad. Vivimos cada vez más en una sociedad de solos y solas, profundamente disconformes con el pasado que nos precede y también apáticos con el futuro que nos espera. Y ese es el sustrato, el humus, donde nace, crece, se desarrollan estos problemas de los que estamos hablando. La pecera donde pescan estos monstruos como los de las apuestas online, por ejemplo, es la pecera de la soledad. Esto funciona en la medida que nos encuentre solos. En la medida que nos encuentre solos. Entonces es importante pensar en esto también para volver al otro, a los otros. Y termino entonces con el sexto punto para cortar un poco con el bajón distópico y esperanzarnos un poco, porque tenemos razones y motivos, por supuesto, entre ellos la cantidad de pibes y pibas hoy acá, que tiene que ver con la tarea de la época, el gran desafío para mí, que solo podemos hacerlo todos nosotros, juntos, en tanto comunidad, que es revertir la soledad en nuestra vuelta a la comunidad. Hay que revigorizar la comunidad, empezando primerísimamente por la familia, pero también los espacios de laburo, el espacio público, el ágora, como decían los griegos, el vértice del funcionamiento de la democracia que está en el espacio público. Nuestros vecinos y vecinas, volver a saber quiénes son, qué hacen, para que el vecino sepa que cuenta conmigo y yo saber que cuento con él cuando me haga falta. Creo que el desafío más grande, yo pienso que la revolución, o el cambio, la transformación, digo, cada uno llámelo como quiere, es indistinto. Lo que quiero decir es que el salto posible frente a estos desafíos de la condición humana, en un futuro que ya se está escribiendo hoy, va a depender de cómo se resuelva la contradicción, la tensión, la disputa que existe entre qué hacemos nosotros con nuestro tiempo o qué hacen otros con él, con nuestro tiempo. En la medida que eso se resuelva para un lado o para el otro, vamos a estar hablando y sobre todo viviendo en dos mundos que muy poco van a tener que ver uno con el otro. Entonces, nuestra tarea es la vuelta a la comunidad y especialmente a la participación. Como decía, revigorizar los ámbitos de participación. En primer lugar, reconociendo a quienes ya lo hacen, y veo acá dirigentes deportivos de nuestra ciudad muy valiosos, e imitándolos. Desde ese laburante que después de laburar todo el día y con sus quilombos se acuesta, el martes en vez de volver a su casa a las 9 de la noche, no, va porque 9:30 tiene reunión de la subcomisión de básquet del club para ver cómo cambian los cueritos de la canilla del vestuario y le pone tiempo, energía, vida, ganas a eso. Esa mamá que se compromete en la cooperadora de la escuela a la que asisten sus hijos, la sociedad de fomento del barrio, justo me encontré con el presidente de una sociedad de fomento en la puerta, la sociedad de fomento, el centro de jubilados, la cámara de comercio, la iglesia o la parroquia del barrio, el centro de estudiantes, el partido político, el sindicato, lo que sea, no importa. Cualquier cosa que sea volver a encontrarnos con los otros para construir un futuro donde volvamos a tomar las decisiones en torno a nuestra propia vida y qué queremos hacer con ella. Un futuro que nos vea libres de verdad y recuperando la esperanza en nosotros mismos. No tengo ninguna duda que es posible, pero hay que arrancar con esa tarea. Muchísimas gracias a todos y todas de nuevo por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rogelio. Ahora es el turno de Constanza Alonso, diputada nacional y autora del primer proyecto dedicado a la prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea,
También es promotora de la primera encuesta federal sobre consumos digitales y ciberapuestas, Apostar no es un juego. Bienvenida. Ahí va. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Roge. Yo me voy a parar porque, no porque nada en especial, no es una charla TED, nada de eso, pero no voy a ver la pantalla si estoy sentada. Gracias por la invitación. La verdad que en la amplitud de la convocatoria se ve todo el trabajo previo que hubo en Tandil y lo vimos también durante los meses en los que trabajamos esta encuesta, que ahora vamos a charlar un poquito de eso, porque Tandil fue la ciudad del país que más casos relevó para nutrir este primer estudio federal que tenemos sobre ciberludopatía infanto-juvenil y que la verdad, desde el primer día, digo, tanto en el trabajo legislativo como en la otra mitad, ¿no? Que es hacer esto, que es hacer y generar estos espacios, tanto acá como en cada una de las escuelas y en cada uno de los clubes y en cada uno de los lugares donde estuvieran llevando la discusión, digo, creo que es la tarea, que es poder visibilizar, poner sobre la mesa algo que estaba pasando, que quizás a nosotros, los más grandes, como decías vos al principio, los que somos más analógicos, digitales, nos pasaba por abajo del radar y bueno, y creo que era muy necesario poder generar estas instancias para poderlo discutir, para poder ver qué magnitud tenía esta problemática, qué tan profundo era el problema y bueno, la verdad que en eso Roge y todo el equipo de trabajo tuyo acá en Tandil nos dieron una enorme mano para poder nutrir este trabajo. Bueno, no sé si está prendido esto, qué sé yo. Es complejo. Esto que decíamos que somos analógicos, ahí arrancó, bueno. No, era para el otro lado, bien. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que empezamos a ver a principio de este año? En realidad, a fines del año pasado, cuando se nos acercaron los primeros directivos de escuelas para decirnos que estaba pasando esto, ¿no? Que en el aula había chicos apostando, que en los recreos teníamos chicos apostando, que casi ya no se escuchaban esos gritos, esas corridas en los recreos porque cada pibe estaba con su celular y que cambió mucho esa dinámica a la que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Cuando éramos chicos y cómo se manifestaba la vinculación entre pibes en las escuelas. Bueno, y una de las cuestiones era lo que estaba pasando con las apuestas. ¿Por qué creemos y por qué hay una coincidencia, un consenso de que esto ha explotado tan rápido? Bueno, nosotros pusimos acá algunos puntos. La accesibilidad obviamente es uno. Hoy el casino está en todas partes, estamos a un clic de estar apostando y obviamente que si está ahí y no hay ningún filtro y no hay ningún impedimento, está la puerta abierta para que suceda. La publicidad obviamente es muy agresiva y por eso es uno de los principales puntos que toma nuestro proyecto de ley, que si Dios quiere va a tener media sanción, porque todos lo vemos, ¿no? Desde la pandemia para acá ha ido incrementándose año a año en términos de multiplicarse, ¿no? El dinero invertido en publicidad de apuestas, desde los clubes más importantes hasta los torneos de la Liga Nacional, de la Conmebol, la Copa América, jugadores que son para nuestros pibes referentes. O sea, yo tengo chicos de 8 años y de 6 años y son sus ídolos, ¿no? El Dibu, Alex, los campeones del mundo que están haciendo esta publicidad y obviamente esto también hace que sea una gran puerta de entrada y contribuye a la naturalización de algo que no es normal ni es natural para que suceda en la vida de chicos tan chicos. Y bueno, obviamente la influencia de pares, que esto también lo vamos a ver ahora en un ratito en la encuesta. Les contamos un poquito cómo surgió esto y cómo lo trabajamos. Muy desde el pie empezamos a trabajar desde Chivilcoy. Yo soy de una ciudad mediana de la provincia de Buenos Aires, 70.000 habitantes, bastante más chica que esta, la mitad. Y ahí arrancamos, ¿no? Con escuelas, docentes que nos empezaron a pedir
esta encuesta que nosotros la pensamos inicialmente con un compañero como algo cortito. Dijimos, bueno, hagamos una encuesta corta para que la contesten los pibes. ¿No? Bueno, la agarró obviamente alguien que sabe y nos dijo, no, muchachos, esto no tiene ningún tipo de rigor científico, y nos hizo un cuestionario de 40 preguntas. Y nosotros decimos, esto no lo va a contestar nadie. Bueno, primer error. Digo, los pibes querían hablar de esto. Tuvimos más de 9.000 encuestas respondidas en todo el territorio nacional, en 24 provincias, en más de 360 localidades, y además al final de la encuesta había una caja de mensajes donde los chicos nos podían dejar un testimonio, digo, tanto en primera persona como algo que le sucedió a un amigo, un familiar. Y eso para nosotros también, que vamos a ver algunos al final, que los voy a dejar acá para que los vean, fue el valor agregado, porque a veces los datos, por más impresionantes que sean, no dejan de ser algo que uno ve, digo, duro, estático, y cuando escuchamos a los chicos contando cómo lo viven y cómo los atraviesa una problemática como es la ludopatía en sus entornos y en sus vidas personales, bueno, obviamente para nosotros tuvo un valor en particular. Bueno, acá están los datos de Tandil, con una barra oscura, que son los datos nacionales, y la barra más clarita, ¿sí?, que son los datos de acá de la ciudad de Tandil. Más de 1.500 encuestas se relevaron en esta ciudad, con la particularidad de que aquí, y agradecerle a la jefa inspectora distrital, que no sé dónde está, que trabajó muchísimo, pero la gran mayoría de las encuestas que se hicieron en Tandil son en chicos entre 15 y 18 años, porque justamente se trabajó mucho desde el sistema educativo. O sea, ustedes lo que están viendo en un 95% aproximadamente es de chicos de entre 15 y 18 años, chicos adolescentes. La encuesta nacional es de chicos hasta 29 años. Entonces ahí hay una fluctuación, porque cuanto más avanza en edad, digo, más fuerte juegan los chicos, digo, más posibilidades hay de que hayan jugado, de que hayan apostado efectivamente, porque van pasando los años, ¿no?, en el medio. Pero bueno, eso para que ustedes lo tengan en cuenta, que son todos datos de chicos adolescentes, de escuelas secundarias. ¿Escuchaste hablar de apuestas en línea? Bueno, acá vemos lo naturalizado que está, ¿no? Todos los chicos prácticamente han escuchado hablar de apuestas o de plataformas de apuestas online. ¿Alguna vez hiciste apuestas en línea? Y acá, por eso marcaba lo que decía, ¿no?, de que los chicos son más chicos en esta encuesta. A nivel nacional, 4 de cada 10 chicos han apostado o apuestan en la actualidad. En Tandil es un poquito más bajo por la franja etaria que nosotros agarramos. Cuanto más arriba nos vamos, más es el número de chicos que apuestan en nuestro país. 4 de cada 10 pibes, casi la mitad de los chicos, están apostando en este momento en la República Argentina. Y esto, bueno, también, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedica actualmente a hacer apuestas en línea? Bueno, ahí ven que 3 de cada 4 apostadores, es muy parejito, ¿no?, los datos nacionales con los datos de Tandil, pasan hasta 2 horas por día apostando en línea, ¿no?, o en las plataformas de apuestas online. Es un montón. Y esto tiene que ver también con la permanencia que tienen los chicos en estas páginas, y cómo, en esto que decía de la economía del tiempo, Rogelio, de cómo estas plataformas se van peleando por nuestro tiempo, ocupamos cada vez más tiempo, digo, también en estas páginas de apuestas. Acá está la oportunidad, ¿no?, porque los chicos también ven que las apuestas pueden convertirse en un problema o en una adicción. Y en esto está buenísimo el trabajo que hicieron ustedes de hacer un consejo municipal para trabajar con distintos organismos, porque vemos en estos datos cómo va afectando la salud mental de los chicos.
¿sí? Miren la cantidad de chicos que han experimentado a nivel nacional, son casi 3 de cada 10 chicos a nivel nacional que han experimentado ansiedad o alguna sensación de estrés al realizar una apuesta, ¿sí? O en el interín en el que esperan un resultado deportivo de una encuesta. Y por eso la importancia de ver esto desde la salud mental, y acá seguramente también lo va a hablar el compañero psicólogo de la mesa. ¿Alguna vez te endeudaste o usaste dinero destinado a otro fin? Bueno, en la Argentina el 25% de los chicos utilizó dinero que tenía o para comprar un apunte o que le dieron para otra cosa o se endeudó para poder realizar alguna apuesta. Y acá, miren, acá sí es llamativo el número de Tandil porque es bastante más alto que el promedio nacional. Todos sabemos que estas plataformas están hechas para que la gente pierda plata, ¿no? Para que ellas hagan dinero y la gente pierda plata. Bueno, como la puerta de entrada a estas plataformas o al mundo de la apuesta es el mundo de lo deportivo, ¿no? Hay muchos chicos que creen que apuestan, que ganan por su conocimiento, ¿no? En materia de deporte, es decir, que saben de estadísticas o que pueden adivinar un resultado. Entonces, la verdad es que esto también es algo que hay que desenmarañar y hay que hablar mucho con los chicos, ¿no? Porque un 20%, esto ya me mareé, Tandil, está bien. Un 20% a nivel nacional cree, 1 de cada 5 chicos, que gana por lo que sabe. Y esto es un poco lo que hablamos de los entornos, ¿no? La gran mayoría de los chicos tiene a alguien en su entorno, un amigo, un familiar, un primo, incluso sus padres, alguien que apuesta. Si no son ellos, es alguien que conocen y por eso también esto va induciendo a la naturalidad que tiene este fenómeno para un joven o una joven. Y acá hay algo que es muy natural y muy normal en este tipo de consumo problemático, que es contar siempre las que se ganan. Que esto también contribuye a que el pibe piense que si no juega es un boludo, ¿no? ¿Por qué? Y porque si el monto que la persona que vos conocés que más ganó 241.000 pesos, y la persona que más perdió que vos conozcas ganó 60.000, y entonces la verdad la gente está ganando. La verdad que la gente está ganando y se empieza a generar en los grupos esta sensación de que si no jugás sos un nabo. Y la verdad es que hay una situación y una sensación de vergüenza del ludópata de no contar cuánto es lo que realmente pierde. Bueno, y miren los chicos acá, todavía falta trabajar. Estas encuestas se hicieron hasta julio, antes de las vacaciones de invierno, ¿sí? Y después ustedes arrancaron con todo el laburo de talleres en las escuelas secundarias. Bueno, el 57% de los chicos, 58%, entendía hasta ese momento que se podía convertir en una problemática para los jóvenes. Bueno, nosotros trabajamos un proyecto de ley que después se fueron transformando en muchos proyectos de ley que elaboramos con muchos espacios políticos y en esto, la verdad, el trabajo que ha hecho Rogelio con la presidenta de la comisión, de distintos espacios y extracciones partidarias, entendiendo todos la necesidad de trabajar y que el Estado se ponga al frente también de la regulación de algo que tenemos un problema hoy de salud pública, ¿sí? Como lo fue en su momento una ley absolutamente también controversial, discutida, la ley de la prohibición de la publicidad de tabaco, en ese momento también se entendió
que era un problema de salud pública y que no se podía naturalizar, con determinados estereotipos que nos trae la publicidad, algo que sabemos que hacía mal, que estaba matando gente, como era el tabaco, ¿no? Y en ese momento decía, bueno, che, se va a acabar la Fórmula 1, el automovilismo no va a existir más, el deporte, ¿quién va a sponsorear? Bueno, nada de eso sucedió, pero sí efectivamente bajó muchísimo el consumo de tabaco. Y nosotros trabajamos en un esqueleto muy similar y por eso nuestro proyecto de ley es de prohibición total y absoluta de todo tipo de publicidad de plataformas de apuestas online. Llevó trabajo, llevó discusión, sabemos que hay muchos intereses en juego, los hay, pero entendemos que hay que estar dispuestos a tocar intereses muy grandes, como son en este caso, para poder llevar adelante esta discusión necesaria en nuestra sociedad. Otro de los puntos importantes que tiene la ley es que los filtros para que los chicos menores de 18 años accedan a estas páginas de apuestas sean efectivos. Hoy no hay prácticamente filtros, ni hablar de las plataformas ilegales, pero en las legales lo único que hay que hacer es cliquear que sos mayor para poder acceder. A eso se suma que también, se puede compatibilizar una billetera virtual, que hoy las tenemos desde los 13 años en nuestros teléfonos, con la página de apuestas, lo cual hace todo mucho más fácil y hace que los chicos también pierdan la noción de cuál es el dinero que se gasta. No traje todas las filminas hoy, pero todos los pibes creen que gastan muy poco, ¿sí? Cuando a nivel nacional los chicos están gastando 3 de cada 4 pesos que les dan sus padres, los que apuestan, ¿no? Lo ponen en este circuito. Entonces es mucho para el bolsillo de un joven lo que está poniendo en este circuito de apuestas. Bueno, poder descolgar eso también para nosotros es fundamental. No me quiero ir de tiempo, me fui un poquito, 2 minutos, ya cierro. Campañas de prevención y concientización con asignación de fondos específicos y obviamente ir más fuerte contra aquellos que están operando ilegalmente las plataformas de apuestas. Porque todos tenemos algún contacto en el WhatsApp que está vendiendo fichas, estamos cargando, estamos haciendo usuarios, ¿no? Todos lo tenemos. Entonces, bueno, hay que desnaturalizar esto también, porque a ninguno de nosotros nos parecería tan normal que estén vendiendo, no sé, falopa en la puerta de la escuela. Y sin embargo, hay mucha gente que incluso por una cuestión económica, por una salida en un momento complejo, se está volcando esto por un fin económico y es un problema. Por último, bueno, para cerrar, que ya me estoy pasando, decir por qué nosotros le pusimos Apostar no es un juego a nuestra campaña nacional y por qué creemos que fuertemente tenemos que trabajar para desvincular la palabra juego del tema de las apuestas. Y es algo que nosotros decimos siempre, que cuando éramos chicos, cuando nosotros íbamos a la escuela, jugábamos a un montón de cosas que podemos jugarlas infinitamente, ¿no? Podemos jugar al fútbol con una tapita de boligoma, horas. Podíamos jugar al elástico, podíamos jugar a las bolitas, podíamos jugar al chinchón, al 25, al truco. Ninguna de estas cosas nos enfermaban, ninguna de estas cosas nos generaban ansiedad, ninguna de estas cosas nos hacían generar problemas de deudas. Ninguna de estas cosas nos hacía mal. Por eso, para nosotros apostar no es un juego. Apostar es otra cosa y tenemos que hacer un enorme esfuerzo para poder volver a recuperar ese significado del juego en otro sentido. Bueno, les agradezco mucho el tiempo. Gracias, Roge, por la invitación. Y les dejamos a los que saben de verdad. Muchas gracias, Constanza.
A continuación le damos la palabra a Carolina Di Palma, magíster en comunicación y docente investigadora sobre cultura, comunicación y educación y taller de nuevas infancias y nuevas juventudes en institutos de formación docente. Bienvenida. Hola. Uy, qué fuerte. Bueno, ¿cómo están? Gracias por estar acá, gracias por la invitación. Yo acabo de tomar el retiro voluntario en Pacapaca, fui la encargada de producir contenidos interactivos desde el día 1 del canal, y en relación a esa producción de contenidos interactivos hicimos investigaciones de campo con entrevistas en profundidad a chicos y chicas de 2 franjas etarias durante 15 años, en articulación con formación docente, donde también damos materias de cultura digital y comunicación y cultura. Hicimos entrevistas en profundidad a chicos y chicas de 2 franjas etarias, 2 a 5 años y 6 a 12 años, y después adolescentes también en otras instancias de formación. De todas estas investigaciones íbamos al mismo tiempo produciendo contenidos con otras lógicas. Ahora tomé el retiro voluntario y estoy trabajando como asesora en la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires y en la provincia de La Pampa, ¿no? En estos temas de consumos problemáticos digitales. Entonces, ¿qué pasó en esas investigaciones y en esa producción donde teníamos que pensar quiénes eran esas nuevas infancias atravesadas, transformadas por una narrativa contemporánea que no era la lineal del libro, ¿no? Que era una narrativa no lineal, interactiva, con un soporte distinto, que implicaba otra lectura, que implicaba también un proceso de subjetivación diferente, ¿no? Entonces, mientras tanto que producíamos con otras lógicas, investigamos muchísimo en el campo con entrevistas en profundidad. Lo que pasó en el año 2018-2019, un poquito antes de la pandemia, fue un acontecimiento epistemológico. Coincidió que los chicos y chicas en las escuelas nos contaban que se quedaban dormidos en las escuelas, en el aula, y cuando les preguntábamos por qué se habían quedado dormidos, nos decían que habían quedado toda la noche pasando niveles de Fortnite. Esto 2018. Al mismo tiempo, como estábamos haciendo investigaciones, nos enteramos que los videojuegos habían anulado la posibilidad de pausar el juego. Esto lo puedo pasar yo, ¿no? Gracias. Voy a mostrar todo esto que estoy contando en imágenes, pero hago una intro, ¿eh? Ay, ¿sí me pones? Bien, entonces, esta introducción está acá mencionada textualmente. Hicimos entrevistas en profundidad sobre cómo usaban y cómo se apropiaban los consumos culturales los chicos y chicas de estas franjas etarias. Pasó esto, los chicos se quedaban dormidos en las escuelas y al mismo tiempo la industria del videojuego anuló la posibilidad de pausar el juego. ¿Qué nos encontramos entonces? Que había un modelo de negocios detrás de todas las narrativas digitales interactivas que se llamaba monetización del tiempo de ocio, ¿no? Que es que cuando uno comanda una interfase, ¿no? Un dispositivo digital, una computadora, un celular, gasta su energía orgánica corporal para comandar una vida avatar en la virtualidad. Ese gasto de energía se transforma en metadato y ese metadato se vende hoy de manera ilegal para modelos de negocios contemporáneos. ¿Qué se hace con esos metadatos? Dos procedimientos que tienen que ver con una nueva forma de gobierno, ¿no? En general, más allá del videojuego y la red social. Se llama gubernamentalidad algorítmica. Esa gubernamentalidad algorítmica consiste en 2 cosas: segmentación de tus datos, es decir, que te van a poner en categorías de cuáles son tus intereses, y recomendación algorítmica, que te van a empezar a recomendar algo para que sigas viendo eso que te gusta, ¿no? Por eso, cuando esto es algo mucho más amplio, que decía Rogelio al principio, esto cambia las formas de gobierno ya hace varios años atrás y es algo que se viene implementando con la digitalización de los territorios en general. El problema de esto no es el dispositivo celular, sino el software privativo que hace uso de nuestros datos cada vez que usamos un dispositivo celular
o una computadora. Los dispositivos celulares o las tecnologías digitales interactivas son nuevas potencialidades expresivas que tenemos los seres humanos para narrar. Pero mientras que se use sobre software privativo, hay este uso de los datos que implica como un estado de no regulación de qué pasa con esos datos. ¿Para dónde enfoco? ¿Para acá? Ah, sí. Entonces, esto es simplemente en poder meter en contexto histórico y las tramas de la teoría contemporánea que van a analizar lo actual, ¿no? Que es un poco los estudios culturales, que es lo que hacemos nosotros desde la comunicación. Estudios culturales analizan las tramas discursivas de los medios, en este caso de las pantallas, qué horizontes proponen, qué tramas discursivas hay actuales. Una parte de la biopolítica que entendió en un momento qué era el estado de excepción cuando funcionaban los campos de concentración en el nazismo al mismo tiempo que funcionaban los estados regulados, hoy el espacio digital funciona como un estado de excepción. Al mismo tiempo tenemos un estado de derecho, pero en la virtualidad, en los entornos digitales, no hay regulación del sistema de derecho cada vez que damos OK cuando nos aparecen las bases y condiciones, ¿no? Que todos aceptamos sin leer. Cuando aceptamos esas bases y condiciones, lo que hacemos es legitimar el estado de excepción en la virtualidad que hay ya hace unos años, ¿no? Y que perjudica y que tiene esto adentro. Ah, perdón, bueno, genial. Entonces, ¿qué encontramos? Y esto va en imágenes. Cuando hicimos entrevistas en profundidad a chicos y chicas 15 años, les preguntábamos a ellos dónde estaban, ¿no? Y es lo que investigamos es lo que salió de la voz de los chicos y chicas que tenían estas franjas etarias que les cuento. Y tenemos un análisis de consumos culturales que se va transformando a lo largo de 15 años, donde hoy últimamente introducen unos mecanismos de recompensa y gratificación instantánea que son aleatorias desde los consumos culturales de los más chiquitos, que no es tan difícil después de haberte alfabetizado durante el juego digital con mecanismos de recompensa y gratificación instantánea, que lo que hacen es incrementar la dopamina y mantenerte conectado a esa pantalla para el modelo de negocios. No es tan difícil que la apuesta online sea tan fácil de producir después de haber tenido un trayecto de juego con estos mecanismos de recompensa que no tienen recompensas monetarias reales, pero que sí todos los juegos tienen moneda digital virtual y una timba financiera dentro del juego con las monedas del juego en cualquiera de las franjas etarias de los más chicos también. Entonces, ¿qué encontramos como horizonte de interpelación? El nuevo discurso que estaba interpelando, interpelar quiere decir convocar a ciertas formas de ser y de estar en el mundo. Esos discursos interpeladores que en la modernidad fueron la escuela, el Estado, que fue la familia, el trabajo, en este momento histórico es la propuesta de la industria de la telecomunicación de jugar sin límites, de que no hay límites, que no hay muerte ni dolor en todas las propuestas hegemónicas que tenían en común el Play Has No Limits de PlayStation, el de Viví en estado Play de PlayStation 3, del Infinite Loop de Apple, de la libertad del elige todo del Movistar, y un montón de horizontes comunes en los videojuegos y redes sociales hegemónicas que proponen que se instale como normalidad que la vida no tiene límites o que el juego no tiene límites. Por lo cual, cada vez que vos entrás a la virtualidad como avatar, habitás una vida cotidiana donde lo natural, lo común y el sentido común que se propone es la vida sin límites. En el caso de que pierdas la vida, recompones la vida con tarjeta de crédito, con dinero real, ¿no? Que son todas las opciones que proponen los juegos. Ah, perdón.
Entonces, ¿qué pasaba? Que después Gonzalo va a contar bien el tema del cuerpo. Hoy empezaron a llamarnos, más allá de mi trabajo desde la comunicación, nos empezó a llamar el campo de la salud mental. ¿Por qué? Porque veían un montón de somatizaciones, sintomatizaciones de los chicos y chicas en la consulta. Un Sonic hacía un niño en un consultorio de psicomotricidad, hacía que era Sonic y se chocaba con todo en el consultorio. ¿Por qué? Porque esos horizontes de interpelación te hacían vivir una naturalización de un modo de vida que en la vida real no sucedía, ¿no? Que en la vida offline hay límites, hay fragilidad, hay dolor, etcétera, etcétera. Pero había un proceso de subjetivación hoy que articula la vida online con la offline. Y hay problemas que se manifiestan somáticamente a través del cuerpo en la consulta médica y que todavía no se entiende, pero que de alguna manera tiene que ver con esto. Entonces, para allá. Este es el sentido común que salía en voz de los chicos y chicas, ¿no? Desde que todo es posible cuando entras a la virtualidad, eso salía como lo común en esas preguntas que hicimos en profundidad. Los horizontes de interpelación de más videojuegos y redes sociales con estas lógicas que instalaban en la virtualidad esta nueva normalidad, pero que después traía síntomas cuando se articulaba con la vida offline. Los horizontes de interpelación de esas infancias en esa trayectoria de juego, que no son niños como los pensamos en la modernidad, sino que son personas autónomas para el consumo, por lo menos en la virtualidad, no tienen propuestas de interpelación que valoren el cuidado del adulto, todo lo contrario, los matan una y otra vez sin querer a los líderes de las hordas originarias. Las opciones predeterminadas dentro del juego, que es el problema político contemporáneo, más allá de los mecanismos de recompensa que ahora los voy a mostrar, las interfaces te proponen que el juego es libre, pero tenés todas las opciones predeterminadas del formato. Vos sos libre dentro de las opciones que te da Roblox para jugar, ¿no? Vos sos libre en Fortnite a jugar a la guerra a distancia, dentro de las opciones de armas que tenés dentro de Fortnite. Pero esa libertad está condicionada políticamente por un diseño de programación. Mapas de youtubers global, esto no es que pasa en la Argentina, pasa a nivel global, por lo menos Occidente, saquemos este global Rusia y China que ya tienen otros modos de gobierno, que no son democráticos. Las mediaciones contemporáneas. Y lo que voy a mostrar acá rápido son los videojuegos desde la primera infancia con los mecanismos de recompensa en cada caso. El mecanismo de recompensa te da un trofeo aleatorio, una recompensa aleatoria con la que podés ganar más en el juego. Eso aparece con notificaciones, eso aparece con influencers que te dicen cómo poner el código, cómo hacer para conseguir esa recompensa, y vas ganando más con esos mecanismos de recompensa y gratificación instantánea que existen en todos los videojuegos desde muy temprana edad. Acá están todos los juegos de primera infancia con sus relaciones transmedia, ¿no? Todos esos juegos donde vos tenés que loguearte y aceptás las bases y condiciones y das esos datos para el modelo de negocios. Todas las articulaciones con la moneda real desde el principio. Los juegos incluyen mecanismos de vigilancia contemporánea, un montón dentro de la trama del juego. Las cookies que entran en los dispositivos, cada vez que aceptamos bases y condiciones, te están explicando lo que van a hacer con tus datos, si los leeríamos. Maya del Oso sigue siendo primera infancia. Acá está YouTube Kids, donde le avisa a los papás y las mamás cuando los loguean qué van a hacer con los datos. Acá está Sonic, esto que les contaba, de que los chicos se chocan con todo en la consulta de la psicomotricidad, que es lo que nos trajeron.
Es la única regulación de videojuegos que muchas tienen el cartel de adicción al tabaco y al alcohol, probablemente sea porque realmente provocan adicciones y todavía no se nombra de la manera que corresponde, ¿no? Pero es la única categorización que hay de videojuegos. Y esto es lo que vemos este año, es reciente. Primaria está con Brawl Stars, todos jugando al mismo videojuego, lleno de mecanismos de recompensa desde el principio. Esto es franja etaria 6 a 12 años. Y acá están los ejemplos de los mecanismos de recompensa que ofrecen los juegos digitales desde hace bastante y que después las interfaces, o sea, la narrativa, finalmente es muy parecida a la de la apuesta online. Es una alfabetización que se fue aprendiendo desde temprano, ¿no? Y que es muy fácil de usar, es de muy fácil acceso, porque hay todo este aprendizaje previo también. Acá están las recompensas de Brawl Stars, pero les voy a pasar rapidísimo Free Fire, que son los juegos donde están, ¿no? Que no quiere decir que el dispositivo celular tenga que tener ese videojuego, porque se pueden hacer otras cosas, pero los hegemónicos son estos, ¿eh? Acá está, el anterior está la timba que ya hay en videojuegos de los más chicos como modalidad directamente. Los mecanismos de recompensa en Fortnite, en Free Fire, los poderes, las identidades, esto del juego libre, no es que yo creo mi identidad, yo creo mi identidad en relación a las opciones predeterminadas que me da Free Fire o Minecraft. Minecraft, lo mismo, mecanismos de recompensa en todo el juego. Among Us, lo mismo, mecanismos de recompensa todo el tiempo en todos los juegos. Está acá explicado cómo se hace en qué consiste la trama de cada recompensa, cómo conseguirla, y toda una estrategia ahí que no es para nada tonta. En Just Dance, el videojuego que te pide que copies e imites los movimientos, otro condicionamiento político del movimiento, ¿no? Que es una sola acción. TikTok, que tiene recompensas y mecanismos de recompensa en valor monetario directamente, ¿sí? Ya también hace bastante, ahí sí hay moneda real. Roblox y los mecanismos de recompensa que existen en Roblox, acá está toda la especificidad. Si ustedes ven, es algo complejo, por eso los influencers ayudan a que todo esto funcione, que es lo que en principio te pasa al influencer, que muchas veces está pagado por la telco también, ¿no? Call of Duty, ya videojuegos de más grandes, y lo que viene después son las interfaces de las apuestas, y les muestro un poco cómo las dinámicas de usabilidad en las interfaces de las apuestas son muy parecidas a las interfaces de los juegos de la primera infancia y redes sociales. Sobre todo porque te ofrecen, el videojuego tiene un modelo de negocio que se llama free to play. Es decir, que descargas el videojuego primero de forma gratuita y después tenés que hacer micropagos cada vez que quieras avanzar de otra manera. O pases de batalla o las recompensas que a veces las podés conseguir mucho más rápido pagando, ¿no? Entonces, todo eso es un modelo de negocios. La apuesta también te ofrece un dinero para apostar al principio que después podés ir supliendo, ¿no? Con el tuyo. Bueno, pasamos el otro PDF, que quiero contar un poco qué está haciendo la provincia de Buenos Aires con estos temas. No sé si viene directamente el otro PDF. Acá está. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, cuando se enteró que todo esto estaba pasando, y sobre todo con las apuestas online, así como cuentan los chicos, está haciendo muchísimas regulaciones y programas contemporáneos para pensar estos temas, y estas son las lógicas. Prevención y control, estudios, están creando un laboratorio un observatorio para poder saber qué está pasando con los consumos culturales digitales. Regulación de la publicidad, esto está en consonancia, se está trabajando todo interministerialmente, ¿no? Con diferentes campos de saberes. Se están haciendo talleres en escuelas también, en toda la provincia. Y hay dispositivos, uno de ellos dispositivos está acá en Tandil, hay una línea telefónica y bueno, hay dispositivos que están trabajando en territorio.
Esto que hace la provincia lo hace Juli Calmels, que es la subsecretaria de Salud Mental en el gobierno de Axel con el ministro de Salud, ¿no? Bueno, todo esto está funcionando ahora y están de alguna manera implementando los primeros pasos para hacer algo, sobre todo con apuestas online de adolescentes y juventudes. Toda la parte del trayecto del juego digital todavía no está incluido acá, pero ya de a poco van a ir pensando también un poco estas estrategias más territoriales de prevención. Acá están los dispositivos que están funcionando, ahí hay uno en Taldil. Y se están haciendo foros para poder pensar colectivamente las soluciones o las formas de abordar estos temas, ¿no? Foros donde después de una charla se hagan reuniones colectivas y cada uno vaya pensando qué hacer en esta situación que, como decían acá los compañeros, de alguna manera es abrupta y repentina para un montón de la población que no está al tanto bien de lo que sucede. Bueno, gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, y por último le damos la palabra a Gonzalo Sanguinetti. Él es licenciado en Psicología, referente técnico de dispositivos territoriales comunitarios en Cedronar e integrante del Consejo Federal por la Defensa del Derecho a Jugar. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, en principio agradecer la invitación y la convocatoria. También la presencia, que es lo que sostiene acá la conversación. Cuando Rogelio y Guadalupe me formularon la invitación, lo hicieron de una manera que no pude desobedecer, porque me dijeron así: queremos terminar el año con una conversación que nos haga bien. Me pareció una invitación muy preciosa, enfocar la conversación desde ese ángulo, ¿no? Y sobre todo la conversación que es tiempo, es decir, juntarnos a darnos tiempo. Y sobre todo darnos tiempo sin saber si lo que vamos a decir va a ser productivo, ¿no? Digo, una conversación no es lo mismo que una búsqueda de Google, por ejemplo, en donde yo voy y en el tiempo más inmediato y más eficaz trato de obtener una respuesta de lo que me estoy preguntando. Acá quizás lo que nos interesa no es tanto la conclusión de lo que vamos a decir, o cerrar saberes, o salir con cosas con verdades para llevar al mundo, sino más bien compartir un estado de pregunta, conversado. Y eso me parece que tiene que ver con muchas de las cosas que estuvimos diciendo, y que es una manera también de disputar y de discutir de qué otros modos podemos estar en el tiempo, que no sea el modo de la eficacia, la efectividad, la velocidad, la inmediatez y la productividad o la rentabilidad de cada una de las cosas que hacemos, de cada uno de los gestos que hacemos. Porque un poco, como decía Caro y como decía Rogelio, hay algo que tiene que ver con la capitalización o la rentabilización no solo de cada uno de nuestros segundos vitales y existenciales, sino también de cada uno de nuestros gestos. Cada uno de los movimientos que hacemos, no podemos dejar de pensarlo en función de qué ganancia me genera esto. ¿Cuánto gano? ¿En tiempo o en algún otro valor? ¿No? Entonces yo creo que ya el hecho mismo de sentarnos a conversar es todo un desafío al paradigma con que esta época nos propone habitar el tiempo, que nos hace cosas ese paradigma, ¿no? O sea, vivimos dentro de ese paradigma, no es algo que podamos decidir o no, pero ese paradigma nos hace cosas, ¿no? Yo lo que quería traerles hoy son por ahí 3 hipótesis que estuve pensando para traer acá, que tienen que ver con remontarnos un poco a... Quiero tratar de desplegar un poco cuál es el contexto afectivo en el que se acelera nuestra migración a la digitalidad, que es como acontecimiento la pandemia, pero quiero que pensemos un poco juntos cuál es la trama afectiva y cómo se acopla eso con la entrada masiva, una suerte de éxodo a la digitalidad. ¿Qué nos hace eso en el cuerpo? ¿No? ¿De qué manera eso incidió en nuestro cuerpo sin que pudiéramos dar cuenta de eso? Y cómo eso instala un paradigma de
de desesperación en relación al tiempo, y sobre todo de discusión o de recusación del cuerpo, y después retomar la variable del juego o del jugar como una contraproposición a la época para vivir el tiempo. Porque podemos pensar que el momento de jugar, la acción de jugar, siempre es improductiva. Es el paradigma, podríamos decirlo así, de la improductividad, ¿no? En el sentido de que no busca jamás una finalidad rentable, una ganancia, una recompensa, como decía Caro. Si cualquier cosa que nosotros estemos haciendo pensando en cuál es el fin con el que nos va a retribuir, no es un juego. Estamos afuera, ¿no? Hay que volver a pensar o volver a arrancar. Esa es una de las primeras cosas que nosotros desde el Consejo, cuando empezó este tema y se empezó a discutir públicamente, y vimos que rápidamente se asociaba el juego y el jugar a un acto patológico, nosotros salimos a discutir ese sentido. Dijimos, acá hay que dar una discusión política y cultural y sensible respecto de la potencia de los escenarios y los tiempos lúdicos, que no pueden quedar arrastrados por la lógica de las apuestas o la lógica del consumo. Entonces serían esos tres momentos. Como les cuento cómo pensé las hipótesis, para que las pensemos. Una es la relación entre, podríamos decirlo, la digitalidad, la pandemia, y la digitalidad como un anticuerpo. En el doble sentido, jugando con el doble sentido de anticuerpo, ¿no? Como algo que nos inmuniza frente a un peligro, y también como un avance contra el cuerpo. Decía que la pandemia aceleró la consolidación de la digitalidad como hábitat y forzó un éxodo masivo de nuestra vida al campo digital y a ese nuevo tiempo-espacio, como decía Caro, ¿no? Ese nuevo, algo que modifica nuestro modo de estar, de sentir, de percibir el tiempo, el espacio, nuestro cuerpo y también a los otros. Ese desplazamiento estuvo como signado por algo que me parece muy importante, que es la búsqueda de una certeza de inmunidad, ¿no? La seguridad del no contacto ante la peligrosidad que suponía la cercanía entre los cuerpos, ¿sí? En ese sentido, la digitalidad funcionó como un anticuerpo, es decir, el anticuerpo que nosotros no teníamos frente al peligro del virus. Y muy precisamente era un territorio a salvo del contagio de los contactos, justamente porque no había cuerpos. La garantía de seguridad inmunitaria era que no había cuerpos, había contacto sin cuerpo. Esto fue una primera cosa extraña. Además de todo eso, o en simultáneo con todo eso, la pandemia fue una experiencia colectiva de la pérdida inédita. Perdimos mucho. Y probablemente todavía no sabemos cuánto perdimos. Porque al mismo tiempo que habitamos un largo tiempo de privaciones, restricciones, limitaciones, y quedamos expuestos a experiencias no conocidas sobre lo inconsolable, ¿no? Sobre lo irreparable, es decir, perder cosas sin posibilidad de armar consuelos, porque tampoco nos podíamos juntar a consolarnos, ¿no? Como a darlos narrativamente, colectivamente, explicarnos, contarnos qué nos pasaba con lo que estaba pasando, con lo que no estábamos pudiendo hacer, con el miedo que sentíamos, con la angustia, nada de eso pudo pasar. Y en ese sentido, la pandemia también evidenció el cuerpo como la sede de la fragilidad y de la vulnerabilidad de nuestras vidas, ¿no? O sea, fue una gran revelación también y muy difícil de soportar. En el marco de todo eso, ¿cuál era el objeto tangible, accesible, sobre el que nosotros podíamos canalizar todo eso que sentíamos, ¿no? El enojo, la frustración, la bronca, la impotencia, la angustia, el desamparo, la rabia, el desconcierto, el no saber, la perplejidad, el resentimiento, el dolor. Bueno, yo creo que cayó sobre las restricciones, sobre la idea y la noción de restricción, ¿no? Como límite. Que fueron restricciones que tuvimos que inventarnos para cuidarnos, ¿no? Y sin embargo son restricciones que nos dolieron. Es esa paradoja, ¿no? Esa cosa irresoluble, indecidible. Bueno, tenemos que cuidarnos de alguna manera y el cuidado también supone limitarnos. Ese es el contexto afectivo en el que se da nuestra migración a la digitalidad. El cuerpo queda muy situado y significado como una fuente de peligro, como la sede de la impotencia, como la sede de la imposibilidad, de la vulnerabilidad y como el lugar de donde no podemos irnos. O sea, el cuerpo queda asociado a ser un límite irrevocable, ¿no? Como esto es
muy, muy dramático, porque el cuerpo que habitamos es nuestra fuente de peligro, y nuestro propio límite del cual no podemos irnos. ¿Y cuál es uno de los principales? Caro lo explicó muy bien, me parece, ¿no? Uno de los principales atributos que caracterizan al diseño digital, la ausencia de restricciones, ¿no? Esa es como la conversación que está en curso en nuestros cuerpos frente a la digitalidad. Venimos de allá, ¿no? De la máxima restricción, de todo ese clima afectivo en relación a las restricciones y a las limitaciones y a las regulaciones también. Y de repente la digitalidad nos abre esta posibilidad, ¿no? Que es la ausencia de restricción, la extensión ilimitada de lo que se puede, la inmediatez y la indiscontinuidad. O sea, en cualquier momento yo puedo estar pagando facturas, por ejemplo. Les habrá pasado, no sé, estar a las 2 de la mañana y pagar una factura. ¿No es raro eso? ¿No les parece curioso? ¿No es raro ese momento en el que uno está cocinando y de repente estás pagando una factura al mismo tiempo? Hay algo se rompe ahí, que es el ritmo que organizaba nuestras vidas. Es decir, los tiempos, cómo estaban armados los tiempos en los que hacíamos las cosas. Ahora cualquier cosa se puede hacer en cualquier momento. Y eso desregula nuestra experiencia de la articulación entre cuerpo, tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque se nos rompe el ritmo, ¿no? ¿Se vieron cómo la música funciona rítmicamente? ¿Cómo funciona rítmicamente? Bueno, hay un compás que marca la música. ¿Vieron? ¿Alguien hace música por acá? ¿Está cercana a la música? Bueno, vieron que funciona de esa manera. Si ustedes ven la escritura musical también, hay una serie de figuras que indican cada cuánto, ¿no? Son los golpes, el tango, el 2x4, etc. Bueno, eso es una manera de armar una armonía, una continuidad, una regularidad. Nuestra vida, nuestros cuerpos, necesitan de lo mismo. Nosotros tenemos el ritmo respiratorio, tenemos el pulso cardíaco. Esas son dos cosas que nos mantienen en una rítmica. ¿Qué pasa cuando nos angustiamos? Cuando tenemos crisis de pánico, cuando tenemos crisis de ansiedad. ¿Qué pasa con la respiración? Cambia, se agita, no podemos respirar, se angostan las vías respiratorias. De hecho, angustia viene de ahí, no sé si lo sabían, pero la palabra angustia viene del angostamiento de las vías respiratorias, ¿no? Es decir, la traducción sobre el cuerpo, la operación sobre el cuerpo es inmediata. Es decir, el cuerpo reacciona a este cambio de ritmo. Y reacciona, como decía bien Caro, somáticamente. Si lo primero que percibimos es cómo esto nos modifica somáticamente. En ese sentido, la digitalidad es como un espacio exento de las modalidades de la finitud, ¿no? Les decía, bueno, la ausencia de modalidades de la finitud, ¿no? La ausencia de discontinuidades, de pausas, de demoras, de esperas, de silencios, ¿no? Esta instalación de una continuidad infinita, sin solución de continuidad, ¿no? Sin cortes, sin pausas, como captaba Caro, que ellos habían descubierto que el diseño de los juegos de repente había abolido la posibilidad de la pausa, ¿no? ¿Qué significa ese no poder parar? ¿Y cómo se relaciona ese no poder parar con la noción de compulsión? ¿No? No puedo dejar, no puedo cortar, no puedo parar. Bueno, eso está. ¿Qué relación tiene con esta modificación de nuestra relación con el tiempo, con el espacio y la digitalidad? Y es interesante porque el cuerpo es muy precisamente la experiencia de un límite. Poco lo decía recién, ¿no? Respecto de la pandemia, pero digo, también es esto, el cuerpo se cansa, el cuerpo necesita recuperarse, el cuerpo necesita comer, el cuerpo necesita disfrutar, el cuerpo necesita distraerse, el cuerpo necesita convalecer, necesita reponerse, incluso cuando el cuerpo disfruta. No solo cuando trabajamos o hacemos cosas o nos esforzamos y etcétera, sino incluso, quizás se hayan dado cuenta, después de las experiencias de placer, de disfrute, de goce, incluso las experiencias extáticas del cuerpo, el cuerpo necesita un momento de convalecencia, es decir, de volver al reposo, para volver, porque esas experiencias también rompen la rítmica del cuerpo, ¿no? Como la elevan, la aceleran. Por eso necesitamos después volver a componer un ritmo donde podamos volver a respirar, donde el latido, el pulso del cuerpo pueda volver a armar un ritmo que haga que la existencia sea sobrellevable, ¿no? No voy a decir disfrutable, pero bueno,
Necesitamos habitar discontinuidades y descansar en las pausas. Acá tenemos una tensión evidente con la digitalidad, si es un diseño o un régimen de la indiscontinuidad. Y ahí quería pensar la relación entre indiscontinuidad y desregulación. Cómo eso desregula o desarma o deshace el ritmo con el que el cuerpo se autorregula, se regula a sí mismo. La otra regulación que tenemos es la temperatura, ¿no? Como el cuerpo necesita una homeostasis, ¿no? Un equilibrio sostenido. Bueno, la temperatura es ese equilibrio sostenido. Más o menos funcionamos, vivimos, existimos porque estamos a 36 grados, ¿no? Sostenidamente. Les decía, bueno, esa relación entre el no poder parar, el no poder dejar, el no poder cortar, el no poder desconectar, el no poder interrumpir, tienen que ver con esta idea del desborde, ¿no? Anímico, del desborde emocional, desde el borde somático, y que ese desborde no muestra tanto que algo rebasa los bordes, sino más bien que la digitalidad diluye la idea de borde, la idea de límite. Pero como decíamos antes, bueno, si desaparecen las restricciones y desaparecen los límites, también desaparecen los bordes de contención. Porque un límite no es solamente, quizás en esta época se piensa mucho la idea de límite como restrictivo o coercitivo, ¿no? Como, bueno, este límite está impidiendo que yo sea libre. Un poco como el horizonte de interpelación que mostraba Carolina. Pero lo cierto es que el límite tiene otra dimensión vital, importante e inevitable, que es que un límite contiene, arma contenciones, ¿no? Pensémoslo geométricamente, ¿no? Si pensamos el límite o el borde como una línea, nosotros podemos armar un interior en la medida en que trazamos líneas. Podemos sostener algo en la medida en que hay un plano que lo sostiene. Si nosotros no tenemos bordes, ¿no? Si no se cierra la circunferencia del cuerpo, el perímetro del cuerpo, el cuerpo desconsiste, se diluye, se deshace, ¿no? Como no alcanza a encarnarse, ¿no? Y ahí hay que pensar la relación entre encarnadura y digitalidad, ¿no? O entre lo inmaterial y lo material. Ese desfasaje que mencionaba Carolina, como ella lo dijo, como la existencia o la interfaz online y offline, ¿no? Sería, bueno, la materialidad y la inmaterialidad. ¿Cómo convivimos con esos órdenes? Lo que notamos como problema en la digitalidad es que lo que no se puede es la experiencia de terminar, la experiencia de concluir, la experiencia de finalizar. Esta idea de todo infinito, del todo posible, indica que no hay fin de las cosas, ¿no? Y nosotros somos criaturas de la finitud. Necesitamos atravesar y aprender distintas formas e instancias y experiencias de la finitud, que nos pongan un límite, ¿no? Digo, esto es muy evidente, uno anda por ahí por la vida y toca un enchufe y le da una patada, ¿no? Eso nos indica un límite muy claro, muy corporal, como, bueno, no puedo andar metiendo la mano en cualquier lado, ¿no? Yo no puedo ir corriendo de repente y saltar, más allá de que los voy a lastimar, pero también me voy a lastimar yo, ¿no? Eso es un límite que me ubica a mí en el tiempo y en el espacio. Entonces decíamos que el límite no funciona solo como restricción, sino como un borde que hace de contención, como un contorno que cuida. ¿Por qué? Porque traza perímetros y traza discontinuidades. Es un trazo que dibuja al cuerpo como un territorio que se hace vivible. Si nosotros no tenemos límites, bordes que nos marquen dónde empieza y dónde termina nuestro cuerpo, no es abarcable la vida. No la podemos soportar, sería demasiado. Vieron que a veces ya es demasiado en este pequeño cuerpo que habitamos, ¿no? ¿Se habrá pasado en algún momento? ¿Se habrán sentido excedidos o excedidas de tanta vida, de tanto que nos pasa, agotados y agotadas? Imagínense lo que sería si no tuviéramos bordes de contención, ¿no? Si no hubiera gestos de cuidado que siempre vienen de otro, ¿no? El cuidado siempre viene de otro. Se habla mucho de autocuidado y autorregulación, pero hay que decir que el primer gesto de cuidado o el primer dibujo del cuerpo siempre viene de la mano de otro. Es decir, nuestro cuerpo es dibujado antes por las manos y por la mirada de otros, de quienes nos miran y nos tocan amorosamente, de lo que nosotros podemos llegar a darnos, ¿no? De la forma que podemos llegar a darnos. Si la invitación del diseño digital es a jugar sin límites, tenemos que decir que no se trata de un juego. ¿Por qué? Porque lo propio del juego es concluir. Nosotros tenemos que poder terminar
un juego al que entramos o al que empezamos. Tenemos que poder concluirlo, tenemos que poder realizarlo. Insisto, vuelvo, si las cosas no terminan, eso nos perturba, vitalmente nos perturba. Nuestro cuerpo no está hecho para que las cosas no cesen. En ese sentido, bueno, no sé si justo aparecía, pero en el documental que pasaron al principio, el chico que da testimonio, Max, dice, bueno, vos perdés la noción del tiempo, perdés la noción del dinero, y lo que aparece ahí es que la digitalidad hace desaparecer como la noción de pérdida, es decir, hace perder la pérdida de la pérdida. Es decir, es una proposición de una vida sin pérdidas. Muy tentadora, por otro lado, ¿no? Recuerden que venimos de la pandemia, donde perdimos mucho y no sabemos cuánto perdimos. En ese sentido, como la promesa de la digitalidad, de no perder, como, que yo creo que queda un poco en el centro del corazón humano, ¿no? Porque creo que una de las cosas que más nos angustia y nos duele es perder. De hecho, ¿cuál es el afecto de la finitud? Si tuviéramos que pensar una emoción para la finitud, para la pérdida, ¿cuál sería? La tristeza, la muerte. ¿Qué más dijeron? Perder un ser querido. ¿Y qué afecto tiene eso? Angustia, dolor y pena, ¿no? Bueno, o sea, la finitud está asociada a ese campo de afectos. Pero eso es un campo de afectos que nosotros necesitamos para aprender a vivir. No podemos vivir sin el aprendizaje o el pasaje o la experiencia de esos afectos. Fundamentalmente porque la promesa de finitud también nos implica, ¿no? No estamos exentos de eso. Ahora bien, ¿cómo se hace para, si dijéramos, cómo hacemos para aprender la finitud, ¿no? ¿Cómo aprendemos a perder? Bueno, aprendemos a perder jugando. Es el juego lo que nos permite, lo que nos enseña en medidas soportables, experimentables, y que incluso nos permite crear con la pérdida. Crear a partir de perder. Esto está muy claro cuando jugamos, vieron que no nos preocupa perder el tiempo. Lo disfrutamos. La pasamos bien. Está buenísimo perder el tiempo. Juntarnos a divagar, como decía Rogelio, ¿no? Y ese disfrute del divague, ese disfrute del perder el tiempo, fíjense que solo cabe en ese orden, en ese marco, en el marco de la escena lúdica. Después nos preocupa mucho cada vez que estamos perdiendo tiempo en algo, ¿no? Por eso pagamos la factura mientras cocinamos, porque creemos que ganamos tiempo. Pero vieron que a nosotros no nos es dado ganar tiempo. Hay como una estrategia que es, bueno, si nosotros nos aceleramos o hacemos multitasking, hacemos simultaneidad de tareas, estaríamos ganando tiempo. Pero lo cierto es que nosotros no podemos ganar tiempo. Si nos aceleramos, tampoco lo ganamos. Solo nos descompensamos, nos atosigamos, nos abrumamos, hacemos más cosas de las que podríamos hacer, y aún así no ganamos tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos ganarlo. Ahora, ¿cuál es la única manera, si cabe la palabra, de ganar tiempo para nosotros? Demorándonos, extendiendo o profundizando el tiempo, no acelerándonos en el tiempo. Si nosotros aceleramos el tiempo, lo quemamos. Y nos quemamos en el trayecto, en el intento. Entonces, nuestra única manera de ganar tiempo es demorándonos en el tiempo. ¿Qué nos enseña a demorarnos en el tiempo y a disfrutar del tiempo demorado? Jugar. ¿No? Jugar nos enseña la espera, nos enseña la ausencia, nos enseña la paciencia. Y fíjense que son todas formas de discontinuidad, ¿no? De cesar o de interrumpir el continuo de productividad o el continuo de actividad de la vida. ¿Cómo aprendemos esas cosas? Hay un juego que lo enseña muy bien, que es la escondida. ¿Se jugaron a la escondida alguna vez? ¿Sí? ¿Tienen recuerdos? ¿Alguien no jugó a la escondida? ¿Hay alguien que no jugó a la escondida? Porque quizás llegue un momento en el que tengamos estas charlas y alguien diga, yo no sé cómo es jugar a la escondida. La escondida sucede
hay un primer prototipo de la escondida que es táctil, que es corporal, que es cuando la madre toca, mira y le habla al bebé, ¿no? El cuerpo del bebé existe en la medida en que es tocado, rozado por la voz, por la mirada, por el cuerpo de quienes lo cuidan, ¿no? Ese es como el primer juego de escondida. ¿Por qué? Porque cuando ese tacto se va, el cuerpo desconsiste, desaparece y vuelve a aparecer con el tacto. Por eso, como ese primer momento del recién nacido es cuerpo a cuerpo, permanentemente. El segundo momento se hace visual, que es el famoso juego de aparecer y desaparecer, ¿no? Con la cara. ¿Vieron cómo es el momento de el acá está, ¿no? Exactamente. El acá está. Es como este juego a me voy, no estoy más, desaparezco, no existo y de repente vuelvo a existir y el goce que eso genera. Eso va introduciendo muy gradualmente una temporalidad soportable de la pérdida. Cada vez un poquito más se va extendiendo la posibilidad de que nosotros podamos estar más tiempo sin ver el rostro amado, el rostro que nos sostiene. Después, ese juego pasa a los objetos del mundo. Vieron que los niños empiezan a tirar o a hacer desaparecer los objetos, los esconden, los pierden, los tiran, se los sacan de la vista. ¿Para qué? Para después ir a buscarlos, para después encontrarlos. Todo eso es una secuencia de juego que está armando un proceso emocional, afectivo, psíquico, que tiene que ver con poder empezar a aprender la pérdida, ¿no? Y divertirse haciéndolo, disfrutarlo. Bueno, que el bebé no es que tira el juguete y se pone a llorar y se queda quieto y queda desconsolado sin hacer nada. Tira, juega a que no vio dónde y busca, ¿no? E inicia una actividad. Gonzalo, Y después eso lo hacemos con el cuerpo. Mil disculpas, voy a interrumpir un segundito. Tenemos que ir redondeando porque nos están pidiendo el espacio. Redondeo. Hay otra actividad que empieza en unos minutos, así que mil disculpas por eso. Redondeo, perdón. Bueno, diríamos, nosotros fíjense que aprendemos lo más difícil jugando. Eso es extraordinario. Aprendemos la ausencia, aprendemos la espera, aprendemos la paciencia, aprendemos la pérdida, incluso de lo más amado, de lo más imperdible, jugando. Así que el juego tiene una potencialidad vital que podríamos decir, bueno, la vida no podría ser tampoco si nosotros dejamos de jugar. Creemos que en el diseño digital hay una cooptación de la potencia del juego, o de las fuerzas del juego, para ponerla al servicio de este nuevo esquema de gubernamentabilidad y también de este nuevo modelo de negocios. Es decir, que hay una explotación, un extractivismo de los territorios lúdicos y de la infancia específicamente. Bueno, diría quizás como redondeo eso, que quizás lo que precisamos es disputar los tiempos que nos damos, no solo para conversar y perder el tiempo, sino también para jugar. Y ese gesto nos tiene que ser dado siempre por otro. Alguien tiene que jugársela para que nosotros tengamos tiempo para jugar. Bueno, hasta ahí, gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu intervención. Y agradecemos a los 4 disertantes por haber participado en este conversatorio. Como lo han mencionado ellos y lo hemos dicho en la presentación de este evento, la ciberludopatía ha sido el punto desbordante a partir del que se puso de manifiesto esta problemática que nos atraviesa a todos y todas, familias, instituciones educativas, deportistas, jóvenes, niños, niñas y adultos. Esperamos que haya sido una jornada provechosa y nos permita continuar reflexionando sobre nuestras prácticas cotidianas, no desde la soledad, sino en comunidad,